Hola, hola gente linda, ¿cómo está? Pues en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del proceso del duelo. Y para mí es importante mencionar eso, es un proceso. ¿Qué quiere decir? A ver, o sea, no es de que se te va a quitar de la noche a la mañana la cuestión de las inconformidades o las emociones displacenteras que en cierto momento estés experimentando si acabas de tener una pérdida reciente, ya sea de un ser querido, de una relación, de un trabajo, de una mascota, de una situación que te gustaba mucho, una cuestión a lo mejor de cambio de residencia. O sea, si te das cuenta, en realidad los duelos tienen que ver con pérdidas y sobre todo pérdidas significativas en tu vida. Por lo tanto, algunas van a llevar más tiempo de poderse pasar de un estado de no quería un estado de empezar a observar que pues hay ciertas cuestiones interesantes que se están abriendo en cuanto a una forma diferente de estar en tu vida y precisamente con esto tiene que ver el proceso del duelo, ¿va? Entonces, hay una autora muy importante en la parte de tanatología que se llama Elizabeth Kubler-Ross, ¿va? Entonces, esta persona se dedicó muchísimo tiempo a trabajar con personas que estaban con enfermedades terminales, ¿va? Y entonces observó en estas personas que experimentaban diferentes emociones a lo largo de ese proceso, a partir de que les entregaban, por ejemplo, el diagnóstico, hasta que finalmente trascendían, ¿va? E incluso también las empezó a ver esas reacciones emocionales en los familiares que acompañaban a las personas que estaban en una fase terminal, ¿va? Entonces, a partir de ahí, ella empezó a generar, o empezó como a agrupar las emociones en diferentes fases, específicamente en 5 fases, ¿va? Entonces, estas son las que vamos a hablar el día de hoy y son las fases, o sea, que son como las más conocidas a nivel del manejo del duelo de la tanatología, que son las de Elizabeth Kubler-Ross. Sin embargo, no es la única exponente en cuanto al manejo de las fases del duelo. Incluso hoy en día ya no se está manejando tanto como fases, ¿va? Sin embargo, más bien están viendo que para lo que viene siendo un proceso tanatológico o un proceso terapéutico que acompañe a otras personas en su proceso de duelo, lo que está sirviendo más es, aparte de que conozcan estas fases, que no todos pasamos por todas las fases y que estas fases no son lineales. ¿Qué quiere decir que no son lineales? No es que se acabe la primera fase y continuamente va a seguir la segunda o lo que sea, no, o sea, tú te puedes ir de una primera a una tercera y puedes regresar de repente a la primera y de repente puedes ir más fácil a la quinta, o sea, por eso dijeron, pues, ¿qué sirve más? Aparte de este conocimiento, es más bien darnos cuenta ahora trabajar por tareas en el duelo, que eso lo estaremos viendo en otro video. Sin embargo, pues sí es importante para mí que empecemos a conocer un poquito acerca de las 5 fases del duelo de Elizabeth Kubler-Ross. ¿Cuáles son esas 5 fases? La primera fase es la negación, la segunda es la fase de la ira, tercera tiene que ver con la negociación, la cuarta tiene que ver con la depresión y la quinta tiene que ver con la aceptación, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a explicar cada una de ellas, pero que como te comentaba, no es de que luego después de la negación tiene que venir la ira y en cuanto se acabe la ira llega la negociación y después viene la depresión, ¿no? Entonces, no es así, ¿ok? Entonces, por eso es que veíamos en uno de los videos, que te voy a dejar la información aquí abajito, ¿no? Que en realidad el proceso de duelo no es que fuera una línea recta, sino que más bien venía siendo como una espiral en la que vamos, digamos, de repente tocando las mismas emociones, aunque no necesariamente por las mismas situaciones, ¿va? Y vamos acomodando también ciertas cosas, ¿va? Entonces, también no quiere decir que todas las personas tienen que pasar por las 5 fases necesariamente, no, porque hay algunos duelos que se transitan más fácilmente, digamos, que otros. Incluso hay algunos duelos que empiezan muchísimo antes de que se realice la pérdida, sobre todo si has tenido el acompañamiento de una persona que haya trascendido este plano de conciencia debido a una enfermedad terminal, como que son cuestiones que las personas empiezan a tramitar antes de que fallezca el ser querido muchas de estas fases del duelo, ¿va? Entonces, la primera fase, que es la de la negación, también se le conoce como una fase de shock, o sea,
te acaban de dar la noticia y básicamente la respuesta que decimos es, no, no es cierto. ¿Ok? O sea, o incluso nos quedamos en blanco, ¿va? Entonces, esta fase de negación es una forma en la que nuestro sistema psíquico nos protege del golpe tan grande que se viene, ¿va? Porque si no, imagínate, si no tuviéramos como colchoncito, ¿va? Nos volveríamos locos, según lo que han dicho algunos estudiosos del tema del duelo, ¿va? Sin embargo, la negación es una fase que dura poco tiempo, ¿va? Algunas veces dura días, a lo mucho, o sea, ciertas semanas, y esto sobre todo es, si la persona dura mucho más tiempo de esto en negación, entonces ahí podríamos tener como un cierto punto de llamada de atención de, hoy creo que aquí se está atorando un poquito en el proceso de duelo. Entonces, te digo, las palabras que acompañan mucho, las frases que acompañan mucho, este primer paso, esta primera fase del proceso de negación es, no es cierto, no lo puedo creer, o sea, me quedé en shock o la mente en blanco, ¿va? Después de esta fase, o la siguiente fase que se podría esperar es la de la ira, ¿ok? A ver, aquí la de la ira se llama así porque vamos a experimentar muchas emociones y sentimientos relacionados con el enojo, ¿va? Entonces podemos ir desde una molestia hasta una rabia incontenible, ¿no? O absoluta. Entonces es muy común que en esta fase nos enojemos absolutamente por todo, o incluso estamos en una situación en la que no vemos quién nos la hizo, sino quién nos la paga. Por cualquier cosa nos enojamos, ¿va? Pero también es una fase que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos moviliza a la acción, pero también nos ayuda a que pongamos límites o a que generemos un espacio para las posteriores fases que van a venir, ¿va? Entonces, en esta fase, te digo, de ira, puede haber incluso muchísimo enojo hacia los doctores, hacia Dios, hacia familiares, incluso hacia la persona, o sea, con la que rompiste el vínculo o la mascota, digamos. O sea, es como de, ¿por qué no se cuidó? Y es que no se vale y demás, ¿va? Entonces, básicamente lo que buscamos en esa fase es, ¿a quién le echo la culpa de esto que estoy pasando? ¿Va? Y por eso te digo, es muy común que incluso nos enojemos hasta con Dios, ¿va? Posteriormente de esta fase, o digamos a la par puede ir, ¿va? O sea, estoy diciendo posterior como para ir ejemplificando, pero acuérdate que no es de que vaya punto una negociación, luego ira y luego no. O sea, se pueden ir mezclando, ¿va? La siguiente fase que puede venir es la de la negociación, ¿va? Entonces, aquí en esta parte de la negociación es como si tratáramos de tener la esperanza de que si nosotros hacemos algo o si prometemos algo a alguien, al universo, a Dios, lo que sea, es como de, ay, creo que estabas bromeando, ¿verdad? Entonces, si yo hago esto, o sea, ¿qué te parece, Diosito? Por ejemplo, si yo hago esto, a cambio tú me regresas la salud de mi familiar, ¿no? O yo creo que si hablo con mi novio o mi novia con la que recientemente corté y le digo que no, que ya me voy a portar bien, que ya no me voy a poner el cuerno, lo que sea, entonces vamos a regresar, ¿no? O sea, es una etapa en la que todavía tenemos como la esperancita de que vamos a regresar a lo de antes, o que las consecuencias que vamos a tener por este proceso de duelo que estamos viviendo van a ser menores si yo hago una especie de transacción, ¿va? Te digo, es muy común que se presente sobre todo en situaciones que tienen que ver con enfermedades, en situaciones que tienen que ver con rompimientos. A lo mejor cuando pierdes físicamente a un ser querido, pues ahí sí está un poco más complicado la parte de la negación en cuanto a decir, bueno, pues yo hago esto y regrésame mi ser querido, ¿va? Pero se puede presentar la negociación en otras cuestiones, ¿va? La siguiente fase o la fase 4 se llama depresión, ¿va? Ahora, la depresión
no necesariamente quiere decir que las personas van a entrar en un trastorno de depresión, ¿ok? A ver, le llamaron depresión porque es una fase en la que podemos experimentar una tristeza sumamente profunda, ¿va? Y también se le llama depresión porque, por ejemplo, toda la energía que estaba puesta hacia afuera con las etapas de la ira o con la fase de la ira y con la fase de la negociación, pues ya llega un momento en el que nos damos cuenta que la pérdida es real, ¿no? Que no hay forma de que podamos negociar para regresar a lo que estábamos antes. Y entonces toda esa energía regresa hacia nosotros, ¿va? Y por eso es que experimentamos esta tristeza profunda, porque es un periodo en el que reflexionamos sobre la pérdida, sobre qué significa esa pérdida. Nos damos cuenta que no solamente es una pérdida como la más fácil de ver, sino que también vienen concatenadas otras pérdidas adicionales, incluso podemos contactar con nuestra propia vulnerabilidad, ¿va? Y entonces es un espacio en el que nos podemos alejar de las personas y queremos pasar más tiempo solos. O sea, es como si fuera una especie de periodo de hibernación. Por eso es que le llaman de depresión, porque tiene que ver con la energía que estaba hacia afuera, va hacia adentro. Y sobre todo, ¿qué es lo que va? Va hacia adentro y es bajona la energía, ¿va? Entonces, en esta etapa es muy importante que cuidemos que si bien la persona puede ser que no sienta ganas de salir, que la persona durante cierto tiempo no tenga ganas de hacer las cosas que normalmente hacían, que la persona pueda estar llorando mucho, que a lo mejor esté pasando por problemas de que no duerme igual o de que no come igual, ¿va? Que estemos muy cuidadosos de que esa forma de estar no vaya incrementándose de manera considerable, a lo largo del tiempo, porque entonces ahí, y sobre todo cuidar que esa persona antes, si antes presentó algún trastorno de depresión o tiene antecedentes familiares de que otras personas de línea directa a ella sufrían un trastorno de depresión, hay que tener mucho cuidado de que esa fase de depresión en cuanto a tristeza profunda no se vaya a convertir en un trastorno de depresión, porque ahí sí necesitaríamos pues el apoyo de un psiquiatra o de un terapeuta específicamente relacionado con la parte de depresión. Sin embargo, no todas las tristezas profundas tienen que utilizar medicamentos para poderse transitar en un proceso de duelo. Estamos hablando de casos muy específicos, muy puntuales, pero lo que sí es un hecho es que si tenemos unas pérdidas significativas, todas las personas vamos a vivir esta fase de depresión, desde a lo mejor melancolía, ¿no? O sea, nostalgia, hasta llegar a tristeza, una tristeza muy profunda, me duele el alma, me duele el pecho, e incluso, como te digo, poder llegar a un trastorno de depresión. También otro punto muy importante a cuidar en esta fase es cuando la persona empieza a manifestarte que se quiere morir o que está pensando en morirse o que ya no quiere estar aquí. Entonces son señales de alerta que necesitas poner muchísima atención para poder apoyar a esta persona, ¿va? Y finalmente, la última fase o la fase quinta se le llama aceptación. Entonces, esta fase no tiene que ver la aceptación con que ya se va a sentir bien la persona necesariamente, sino más bien aceptación tiene que ver con, después de haber pasado por diferentes fases anteriores, acepto la realidad tal cual como es, ¿ok? Es decir, acepto que la persona ya no está, acepto que la vida como yo la conocía ya no va a ser la misma, ¿ok? Sin embargo, no quiere decir que vaya a ser mala, simplemente va a ser diferente, ¿va? Empiezo otra vez a ver la vida con mayor estabilidad, con mayor tranquilidad, hay una mayor comprensión, ya no estoy tanto en el por qué, sino más bien estoy en el para qué, ¿ok? Y sobre todo me relaciono con la inevitabilidad de la pérdida.
con la impermanencia de las situaciones, ¿va? Y me acuerdo a lo mejor del suceso. Puede haber tristeza, puede haber un poquito de enojo, puede haber un poquito de nostalgia, pero no es con la misma intensidad de cuando fui transitando recientemente el duelo, ¿va? Entonces, para mí es importante mencionarte eso. La aceptación se puede ir viviendo a lo largo de diferentes etapas, ¿va? O sea, no es de que a fuerza después de pasar la depresión voy a llegar a la aceptación, no. Hay algunas personas que después de empezar a revisar a lo mejor por qué se están sintiendo enojados, empiezan a aceptar ciertas fases, ¿no? Algunos a partir de la negociación empiezan a aceptar otras fases de ese duelo, ¿va? Y también como te mencionaba, no necesariamente quiere decir que si ya llegaste a la fase de aceptación es ya, la cosa regresó igual que antes, no pasó nada, yo ya me siento muy bien, muy tranquilo, no. Puedes todavía sentirte un poquito bajón de energía. Sin embargo, estás abierto a lo que la vida traiga de nuevo. Y ahí también esa es una gran señal de aceptación, ¿va? Entonces, espero que la información de este video sea de gran utilidad para ti. Si consideras que puede serlo para alguien más, te agradeceré infinitamente que lo puedas compartir y que te suscribas en nuestro canal de YouTube para que te avisen cuando subamos nuevos videos. Muchas gracias a todas las personas que ya se han suscrito, a todas las personas que le han dado like a nuestros otros videos, y en el próximo video estaremos hablando acerca de las tareas del duelo, que es una corriente nueva que se está utilizando para poder apoyar a las personas durante su proceso de duelo. Te mando un muy fuerte abrazo al alma y nos estamos viendo próximamente, ¿ok? Bye bye, gente.